Bendiciones. Pláticas en la Cruz, patrocinado por la iglesia The Cross Point Church. Estamos muy contentos una vez más para poder llegar hasta ustedes con esta pequeña sesión sobre este estudio bíblico sobre la palabra de Dios para ayudarles. Queremos decirles que inviten a sus amigos, familiares y hermanos que escuchen estas pequeñas devocionales que van a ser para cada lunes y cada día. Tenemos un versículo diario en nuestro devocional diario. Estimados hermanos, el propósito de estos devocionales es de darles una ayuda a cada creyente que tenga hambre por la palabra de Dios. Y sabemos que en estos días que vivimos necesitamos tanto la palabra de Dios en nuestras vidas. Estamos invitándoles a que compartan, hagan share, hagan like y suscríbanse al canal para poder, hermanos, seguir con este ministerio y este podcast. Sigan orando por nosotros, que estaremos orando por ustedes. El tema de este día es un tema que me atrevo a decir muy conocido, pero a la vez muy mal interpretado. Creo que en esta época que vivimos, hermanos, estamos viendo la necesidad de regresar a lo básico en nuestra fe cristiana. Y el tema que nos va a ocupar hoy es la doctrina de la fe. Este tema parece ser básico, parece ser elemental, pero es lo principal en nuestra relación con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Todo lo que el cristiano hace, todo lo que él cree, se debe basar en la fe. Y el tema de la doctrina de la fe es un tema que se ha enseñado por décadas y ha habido mucha confusión porque algunos han tratado de predicar una fe gigantesca que mueve montañas, que hace milagros, pero esa fe no salva al pecador. A veces la iglesia ha hecho el error de enfatizar más en los milagros, en las sanidades, que en la salvación y el perdón de los pecados. Y me atrevo a decir que es por falta de conocimiento de la doctrina de la fe. Hoy vamos a darles a ustedes una vista de pájaro, un estudio, una devocional, un sumario, un análisis pequeño de la doctrina de la fe. Y vamos a usar el versículo clave. Se ha dicho que ese es el versículo de la base de la fe en toda la Biblia. Se encuentra en Hebreos capítulo 11, versículo 1, donde dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esto se encuentra en Hebreos 11:1. Y vamos, hermanos, a comenzar este pequeño estudio diciendo que la definición de la fe bíblica es que es la certeza. La fe es la certeza, la confianza, la certeza en lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En otras palabras, es una confianza muy segura en algo que no podemos ver o tocar. Entonces, me atrevo a decir que hay varios tipos de fe, y estos tipos de fe es la confusión más grande que existe, porque la fe puede analizarse de una manera general. Un ejemplo puede ser cómo se describe estos versículos a continuación: porque por fe andamos, 2 Corintios 5:7, que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dado a los santos. Esto en Judas 3. La fe puede también aplicarse a la verdad revelada por Dios. No obstante, la fe no puede ser el resultado de nuestra confianza en los hombres o en las cosas. Y qué tan importante, estimado hermano que me está escuchando hoy, es entender lo que es tener fe en un Dios verdadero. Lo que es la fe bíblica, la fe verdadera, no esa fe, pudiéramos decir, humana, esa fe que puede traicionarnos. Hay personas que han tratado de decir que la fe en las cosas materiales o en el hombre es una fe muerta, porque la Biblia habla de una fe viva y de una fe muerta.
Y yo quisiera hacer esa distinción de que nosotros necesitamos entender en qué está basada nuestra fe, cómo puede nuestra fe crecer y por qué es necesario en esta época que vivimos tener una fe verdadera. Y esta fe verdadera es la que nos va a dar la confianza, la certeza, la fuerza para seguir caminando, andando por fe y no por vista, especialmente cuando la situación está como está en estos días, donde hay tanta confusión, donde hay tanto, digamos, depresión, tanto dolor, tanto angustia. Y estimados hermanos, es porque hay falta de entendimiento, de revelación de una fe verdadera. Y espero que para el final de este estudio nuestra fe haya sido analizada. Y voy a chocar con alguna teología de algunos de ustedes, porque en el antiguo se decía, tú necesitas fe para creer y basta. Una fe ciega, una fe sin ciencia. Y sí, es verdadera, sin criticar algunos que han enseñado este tipo de fe que es atrabancada, que es bruta, que es agresiva, y es bueno tener ese tipo de fe, pero hay que entender que la Biblia nos habla de una fe muerta. Leemos acerca de esta clase de fe, la fe muerta, podamos leer en Santiago capítulo 2, versículo 14 al 26, y ustedes pueden leer a total. Yo estaré sacando algunos sumarios de estos versículos. Recuerdo, se encuentra en Santiago capítulo 2, versículo 14 al 26. Aquí dice que la fe sin obras es muerta. En otras palabras, la falta de obras es evidencia que la fe no es genuina. De esta manera, nadie puede pensar que la fe sin obediencia es suficiente. Qué tremendo versículo, que nos hace analizar que si usted dice que tiene fe, tiene que haber obras, tiene que haber evidencia de que su fe verdaderamente es verdadera y no falsa. Ahora, no estamos hablando de fanatismo, estamos hablando de una relación, estamos hablando de que la fe verdadera se ve, se siente, no se necesita. Hay tantas personas que han hecho el error, que piensan que solamente aquellos que están en seclusión o están en los monasterios, tienen, digamos, aquellos que están fuera de la sociedad son los que tienen fe verdadero, y totalmente lo contrario. Para que una luz brille, tiene que haber oscuridad. Y si Dios es luz en tu vida, y si tu fe es verdadera, no importa dónde te encuentras, tu fe se va a ver, se va a sentir, y no es a veces por tus obras buenas, sino es por lo que Dios hace en tu vida y por tu vida. Y acuérdese que esto puede leer un poquito más en Santiago capítulo 2. Ahora, el análisis o el contrario, la fe viva. La fe viva es la fe que obra. En Gálatas 5:6 dice, este tipo de fe que atrae al alma y estimula al individuo a actuar, porque el agricultor siembra su grano, porque él tiene fe que la obra va a haber una cosecha, porque lo que las personas depositan su dinero en el banco. ¿Por qué? Porque tienen fe en la estabilidad del banco. ¿Qué sucederá entonces si no hubiera esa esperanza de cosecho ni confianza en la estabilidad del banco? No habría siempre ni dinero depositado. En otras palabras, el que deposita su dinero en el banco tiene confianza que hay una caja fuerte, que el dinero no va a desaparecer. Así la fe que está depositada en un Dios verdadero es una fe viva, activa, una fe que sabemos que si la depositamos en Dios con una confianza total, esa fe va a cambiar la manera que tú actúas, en la manera de tu proyecto, va a cambiar lo que tú puedes ver al futuro en tu vida. Ahora, una de las cosas, alguien me preguntó una vez, pastor, ¿es necesario tener fe? Y le dije yo, mira, la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Claramente la Biblia nos da la respuesta, que si no hay fe, no hay salvación. La fe es esencial para la salvación de nuestras almas. Estimado hermano,
Tú puedes tener mucho talento, puedes tener mucha gracia, puedes cantar, puedes brincar, puedes saltar, puedes tener mucha academia, puedes tener muchos bachilleratos, doctorados, pero si no tienes fe en el Creador, y no es una fe bíblica, una fe verdadera, de nada sirve todo lo demás. Con todo respeto digo esto. Entonces, creer en el Señor Jesucristo y serás salvo, dice en Hechos 16:31. El que no cree ya es condenado, lo dice en Juan 3:18. El Señor nos advierte que sin fe es imposible agradar a Dios, en Hebreos capítulo 11, versículo 6. Estas declaraciones nos aseguran que la única manera posible para llegar a la gracia salvador de Dios es por medio de la fe viva. Si no hay fe, no hay salvación. La Biblia es clara y vamos al grano de decir, si no hay fe, no hay salvación. Ahora alguien dijo, pero pastor, yo he perdido la fe en la iglesia, en mi pastor, en los ministerios. Ahora, muchas personas han hecho el error de que su fe ha estado basada no en Dios, sino en sus líderes. Y cuando el líder falla, su fe falla. No, Dios no quiere, Dios nunca falla. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Queremos recordarles, estimados hermanos, que tu fe debe estar basada en una relación personal con tu Salvador, que es Jesucristo. Él es el que murió en la cruz del Calvario por tus pecados. Por eso es tan importante que tu fe, que la doctrina de la fe la entiendas bien en tu relación con Cristo. Que esté todo basado en lo que la Biblia dice. No lo que yo digo, no lo que dice Mangano, Jolano, sino lo que dice la Biblia. La Biblia nos dice claro ahí en Romanos capítulo 10 que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Lamentablemente, ahora en esta época vivimos, escuchamos y oímos tantas cosas, menos la palabra de Dios. Dios nos ayude a que entendamos que para que nuestra fe vaya en aumento, en crecimiento, necesitamos escuchar palabra de Dios, digna de ser recibida por todos los hombres. Estimado hermano, deja que la palabra se haga viva, que se haga rema en tu vida y vas a notar que tu relación va a ir en crecimiento, que tu fe va a ir en crecimiento. Y sí, estimado hermano, se necesita fe para tu salvación y el perdón de tus pecados. Ahora, una de las cosas que también digo yo, que la fe no solo viene con escuchar la palabra de Dios, tiene que haber una comunicación con Dios. Eso se llama la oración. Y la oración es el medio que podemos nosotros comunicar y por fe platicar con nuestro Dios. La oración de los discípulos al Señor fue: aumentanos la fe. Lucas 17:5 nos dice esto. Los discípulos no dijeron aumentanos el dinero, aumentanos la gracia, la carisma. El Señor le dijo, los discípulos le dijeron al Señor Jesucristo: Señor, aumentanos la fe. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Nosotros también debemos de orar lo mismo. Fue la oración de fe de Cornelio en Hechos 10, capítulo 30-31, que le trajo el mensajero que lo guió a él y a su casa a la fe viva. ¿Siente usted una falta de fe vencedora? Ore. ¿Siente usted que otros deben ser bendecidos con una fe más fuerte? Ore. ¿Siente usted que la necesidad de un movimiento que traerá a los salvos y a los incrédulos a una fe victoriosa? Si usted siente esta pasión, la fe viene por oír y oír la palabra de Dios, pero la fe también crece por medio de la oración, por medio de su comunicación con Dios. Comunica con Dios todos los días. Yo he dicho con mucho respeto a aquellos que no han entendido, no estoy hablando de fanatismo, no estoy hablando de tradiciones, estoy hablando de una relación personal que te pueda hacer crecer en tu relación por medio de la fe. Es esa plática con Dios. Ahora, una de las cosas que a veces se nos olvida, que también la fe puede ser imitada. Pablo lo dijo. Dice, por ejemplo, de otros.
el apóstol San Pablo escribió en 1 Timoteo 4:12: sé ejemplo de los creyentes, a medida que su fe se fortalezca por la influencia de otros. Su propia influencia sobre otros fortalecerá o debilitará la fe de otros, dependiendo de qué clase de ejemplo seamos. ¿Qué quiere decir? Que una persona que tiene fe puede influenciar, puede contagiar, puede ayudar a otros a que su fe crezca también. Y como digo, en muchos de mis viajes de misioneros y habiendo tenido el privilegio de trabajar en el campo misionero y predicar en muchos países y naciones, me he dado cuenta que a veces la fe no necesita mucho ruido, sino que la fe verdadera produce resultados porque cuando una persona está segura de su fe verdadera, no necesita forzar o decir yo soy cristiano, yo soy pastor. Me recuerda en una ocasión visitando a un pastor muy próspero, un pastor que tiene miles y miles de miembros en su iglesia en Colombia, en Medellín, Colombia. Visitando a este pastor, estando yo viajando de la costa este de Estados Unidos, visitamos a este pastor y de repente una de las preguntas más clásicas que yo tenía para él, cuál era su programa, ustedes saben, la iglesia de cédulas, los estudios bíblicos, cuál era su programa para el éxito. Y el pastor me dijo, mira, yo te voy a, en estos 3 días que vas a estar predicando aquí en mi iglesia, quiero no solo explicarte, quisiera que caminaras conmigo para que tú vieras por qué mi iglesia crece tanto. En su templo tenían ellos un restaurante, un comedor, como le llamamos nosotros, y venían de todas partes de la ciudad. Medellín es una ciudad metrópolis, una ciudad bastante grande. Cuando fuimos, él me llevó a varios lugares, me enseñó la ciudad y me llevó a un restaurante, iba otro pastor conmigo, y cuando llegamos a este restaurante, en cuanto entramos al restaurante, le dijo inmediatamente a la persona que nos recibió en la puerta, buenos días, vengo con estos 2 pastores de Estados Unidos, nos pudiera acomodar una silla, gracias a Dios por este día y por esta bendición de tener estos hombres. Y se voltea y le dice a la jovencita que estaba por sentarnos, ¿usted conoce a Jesucristo como su Salvador? La señorita agachó la cabeza y dijo, sí he oído, pero no he aceptado. Y le dijo el pastor, ¿sabe que es la decisión más importante de su vida? ¿Le gustaría aceptar a Cristo ahorita en un minuto? Bueno, me quedé yo sorprendido que la jovencita aceptó. Y cuando nos sentamos, vino la mesera y de nuevo la saludó y luego le preguntó a ella la misma pregunta. Y cuando la mesera se acercó, inmediatamente lo reconoció y le dijo, pastor, gracias por haber traído a estos visitantes. Quiero decirle que ya estoy lista para aceptar a Cristo. Y yo me quedé sorprendido y dije, a lo mejor ella lo había visitado, o él había visitado su iglesia. Y ya estando allí, bueno, para hacerles el testimonio corto, para cuando salimos del restaurante, este hombre, a toda persona que saludaba, y era un restaurante bastante grande, donde había mucho movimiento, cada persona que venía en contacto con él o lo saludaba, a veces ellos mismos le preguntaban si podían aceptar a Cristo. Tocó mi corazón de ver y me di cuenta que esa es la razón que su iglesia crecía tanto, que este hombre, siendo tan grande, hombre, tan eminente pastor, su don de evangelizar era un don sin mucha teología, sin mucha palabras, sino solamente un mensaje simple de salvación con fe verdadera. Este hombre creía
en lo que él decía y en su palabra tocaba el corazón porque las personas aceptaban a Cristo. Y me dijo la mesera, yo no había aceptado a Cristo, pero sabía que al sentir él hablar con la jovencito, yo también necesitaba a Cristo. Entonces, nuestra fe puede producir salvación en otros, puede producir milagros en otros. Entonces, lo que Dios hace cuando alguien tiene fe en Él, quiero que usted entienda esto, que la doctrina de la fe es cuando usted verdaderamente ha depositado, como acabamos de leer el versículo de base, su certeza, su confianza en aquello que no se ve, pero tiene certeza que es la verdad. La ha aceptado, la cree, la practica y la vive sobre todas las cosas. Ahora, la fe asegura todo. Si usted lee allí en Hechos, si lee en Romanos, se va a dar cuenta que el que cree en el Señor Jesucristo será salvo. Con la boca se confiesa, pero con el corazón se cree. Eso se llama fe verdadera. Ahora, la fe nos asegura un lugar en la familia de Dios, en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Una de las cosas muy importantes, y me atrevo a decir con mucho respeto, espero que aquellos que estén escuchando se puedan dar cuenta que la iglesia no tiene barreras. El cuerpo de Cristo no es una organización, es un organismo. La eclesiología nos enseña claramente que la iglesia es un organismo, es algo vivo, no tiene barreras, no tiene divisiones, está por todas partes del mundo, por toda raza, todos colores. Y tengan mucho cuidado, hermanos, porque hay personas que enseñan que solo una organización va a ser salva. Qué triste es que se van a dar una sorpresa llegando al cielo, que aquellos mismos que ellos condenaban están allí en el cielo con ellos. Palabra verdadera de Dios. La iglesia es un organismo, no es una organización. Eso es otro estudio. Entonces, todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Gálatas 3:26. Juan 1:12 nos dice lo que acabamos de leer. Entonces, la fe es la que nos asegura nuestra posición en la familia de Dios, en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, en no la organización, sino en el organismo. Cristo es la cabeza del cuerpo de Cristo, en la iglesia. Ahora, la Biblia también nos dice que la fe nos asegura justificación. Dice, en Él eres justificado todo aquel que cree. Hechos 13:39. En Romanos 3:28 dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Ahí voy otra vez a tumbar o chocar con la teología de muchos que tratan de enseñar una doctrina de la ley. Enseñan tradiciones. Si usted no hace esto, no hace el otro, se va a ser condenado. Y algunos hasta los mandan al infierno. Qué tremendo error cuando alguien no tiene entendimiento de la doctrina de la fe. Número 4. La fe nos trae gozo y paz. Aunque ahora no veis, o os alegréis con gozo inefable y glorioso. Primera de Pedro 1:8 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:11. Ahora, una de las cosas más poderosas de la fe es que todos estos puntos que estoy mencionando son bíblicos, son una fe viva, una fe verdadera. La fe también sana al enfermo. Lo vemos claro allí en Santiago 5:13 al 15. La oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y lo que me encanta dice, si tuvieran pecado, sus pecados serán perdonados. También dice,
No es la voluntad de Dios sanar en cada situación, pero muchas veces sí lo es. Lo cierto es que Él contesta las oraciones de fe a sanar al enfermo. ¿Estás enfermo? Necesitas fe para sanar. ¿Eres pecador? Necesitas fe para que tus pecados sean perdonados. Todo esto viene por una fe verdadera. Ahora, quiero ya llegar a una conclusión. Como digo, estos estudios son cortos. Se ha dicho mucha palabra de Dios. Si uno de estos versículos lo dejas entrar en tu vida, cambiará todo lo que tu fe está basada. Número 6. Porque la fe es un escudo para el cristiano. Sobre todo, tomar el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Efesios 6:16. Déjenme leer otra vez este versículo. Sobre todo, tomar el escudo de la fe con que podéis apagar los dardos del fuego del maligno. Qué tremendo necesidad en estos días. Sabes que el enemigo está tirando dardos cada día a tu vida, a mi vida, a la vida de todos. Dardos de duda, dardos de confusión, dardos de desesperación, dardos de problemas, dardos que causan que muchos nieguen a Dios por las circunstancias. Pero hoy te recuerdo que la fe viva, la fe verdadera, es la que te va a dar la sustancia, la fuerza, la confianza para seguir confiando en un Dios verdadero. Sobre todo, quiero terminar leyendo este versículo en 2 Corintios 5:7, donde dice que por fe andamos, no por vista. Por fe andamos, no por vista. No importa lo que usted ve, usted no camina por lo que ve. Usted camina por fe, por una fe activa, una fe viva, una fe verdadera en el que lo salvó, en el que lo llamó, en el que murió en la cruz por nosotros, que es Jesucristo, que derramó su sangre por mis pecados y por tus pecados. Cuando andamos por vista, lo hacemos tal y como el mundo lo hace. Pero cuando andamos por fe, nuestros pasos se dirigen hasta el cielo, afirmados en nuestra confianza en Dios. Quiero terminar hoy diciéndote que este pequeño análisis de la doctrina de la fe es para invitarte a que todo este año, del año 2022, podamos regresar a nuestra base, a lo básico, a tener una fe viva, a una fe verdadera, a una fe activa, a una fe que cuando llega los dardos del maligno, tenemos el escudo de la fe para decir: escrito está, que pasaré por las aguas, pasaré por el fuego, y Dios estará conmigo. Dios está contigo, hermano. No importa lo que estés pasando en este momento, deja que la fe verdadera se active en tu vida. Te invito a que dejes que esta fe se haga real, se haga rema en tu vida. Que Dios los bendiga. No se olviden de compartir, de hacer like, de hacer suscripción al canal. Y estimados hermanos, sigan orando por esta iglesia, la iglesia de Crosspoint, y sigan orando por la familia Sámano. Los amamos y queremos que sigan adelante con una fe verdadera, una fe activa en Dios verdadero que sana y salva, y Él es el mismo ayer por los siglos. Recuerda que tu fe es verdadera y viva. No andamos por vista, sino por fe. Que Dios me los bendiga.